¿Qué tal, mis estimados amigos ferreteros? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de nuestro martes ferretero en Aula Ferretera. Hoy vamos a hablar acerca de cómo preparar al personal de una ferretería. Vamos a ello. Bien, preparar al personal de una ferretería no es un papel nada fácil. Como ustedes lo saben, cuando tenemos personal nuevo que no está capacitado y más aún si no tiene experiencia, es una tarea ardua, es una tarea de bastante empeño, pero que tiene muy buenos resultados cuando ustedes hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque al ustedes tener una persona que se responsabilice de todas las tareas que son eh, que son del día a día en la ferretería, ustedes perfectamente pueden tener un poco más de tiempo libre, pueden hacer sus gestiones de ventas, que es lo que a ustedes les atañe, y de esa manera nosotros podemos también ir poco a poco avanzando con ese o con esa vendedora o con esos vendedores para que de esta manera la ferretería vaya avanzando. Entonces, algunos de los aspectos que nosotros principalmente tenemos que tomar en cuenta para la capacitación del personal son, por ejemplo, yo lo primero que tomo en consideración son los aspectos de los valores de la persona. ¿Por qué? Porque miren, una persona que venga sin experiencia, ustedes perfectamente los pueden amoldar, los pueden enseñar, los pueden capacitar. Pero si esa persona viene con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero viene con mañas, es una persona que no tiene mucha responsabilidad o de repente tiene algunos antivalores que vienen desde su casa, entonces ahí no hay nada que hacer. Eso no son cosas que se enseñan, eso no son cosas que ustedes le pueden capacitar a una persona. Mientras que la ausencia de conocimiento, eso sí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que ustedes mayormente tienen que tomar en consideración para seleccionar el personal? Primero que nada, la honestidad. Necesitan que sea una persona bien honesta, que sea bien sincera. ¿Y de qué manera ustedes pueden más o menos evaluar si la persona es o no es honesta? Ustedes le pueden decir una pregunta capciosa. Cuéntame en una ocasión en la que hayas cometido un error en tu trabajo. ¿Qué hiciste para solucionarlo? Ahí esa persona les va a contar. Haya en una oportunidad, supongamos que haya trabajado anteriormente, no sé, en un restaurante. No, lo que pasa es que, mire, el error que cometí fue que le eché sal a un jugo y yo lo boté y no le dije nada al dueño, sino que le eché más jugo a la persona y ahí se lo serví. Y ahí ya tú te das cuenta de la clase de persona que es, si es honesta, si no es honesta, hasta con una prueba, por ejemplo, con el dinero, ¿ya? O con alguna mercadería dentro de tu ferretería. Entonces, ¿cómo evalúas, por ejemplo, el área de responsabilidad? Bueno, lo primero que tú tienes que ver es, por ejemplo, háblame en qué tuviste que cumplir con una tarea bajo mucha presión. ¿Cómo manejaste esa situación? Ahí la persona le dirá, bueno, sí, yo me manejo bajo presión, sí sé controlarme cuando estoy en altos niveles de estrés, o no, sencillamente yo me vuelvo loca porque me enredo y no sé cómo actuar. Entonces ahí más o menos ya sabes cuál es su nivel de responsabilidad. También evalúas, por ejemplo, si tiene puntualidad a la hora de llegada, si está puntualmente haciendo sus tareas. Con muchas cosas tú puedes evaluar la responsabilidad de esa persona. Es uno de los valores principales que tú tienes que evaluar en una persona. También puedes evaluar su amabilidad, su cordialidad para con el cliente. Le puedes preguntar cómo es tu trato con el cliente, de qué manera tú tratas a ese cliente, cómo manejas la situación con un cliente difícil dentro de tu trabajo. Ya te dirá, por ejemplo, en su trabajo anterior, cómo trataba a los clientes, cómo se dirigía a ellos, cómo es su recibimiento. Y si por alguna casualidad hay una fallita por allí, entonces ahí le dices, bueno, el cliente se trata de y de esta manera. ¿Estás dispuesto a sonreírle al cliente cuando llegue, a dar los buenos días y a recibirlo de esta manera como se recibe en esta ferretería? Sí, no, bueno. Entonces, esos son aspectos básicos que tienes que evaluar en la persona al momento de contratar. También evaluar su proactividad. Es muy importante que una persona sea proactiva, una persona que no sea necesario de todo el tiempo estarlo mandando a hacer las cosas, sino que ella sepa también lo que tiene que hacer. Por ejemplo, dime un ejemplo de una vez que tuviste que actuar sin que te lo pidiera. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el resultado? A veces las personas responden, no, casi nunca me tienen que decir lo que tengo que hacer, porque una vez que ya me dicen todas mis responsabilidades, ya yo sé lo que tengo que hacer, no es necesario que me manden. Pero hay personas que
No, hay personas que inclusive los mandas y no obedecen. Les dices cualquier cosa que hay que hacer y no obedecen. Entonces tienes que ver muy bien el perfil de esa persona que vas a contratar, muy bien el perfil de esa persona con la que vas a tratar, porque esa persona es la que te va a ayudar, es la que va a estar allí en tu proceso de relación con el cliente. Y ese cliente tiene que tener una buena atención, tiene que tener una buena acogida por parte de ese vendedor. Entonces, es muy importante que dentro de estas entrevistas que le vas a hacer al personal o a esa persona, a esa señorita o a ese chico que vas a contratar, le preguntes cómo han sido sus evaluaciones pasadas, cómo han sido sus experiencias, cómo han sido sus relaciones pasadas en anteriores trabajos. Y si no tiene experiencia, bueno, yo creo que es hasta mejor, porque cuando no tiene experiencia en otros trabajos ya no te traen vicios, no te traen muchas malas costumbres que aprenden en otras empresas. Entonces, de verdad que ese es mi primer consejo para la capacitación o para la captación de personal. Bien, ¿por qué es importante preparar al personal? Eso está de más la pregunta, pero igual lo vamos a explicar. Un equipo capacitado te mejora la experiencia con el cliente. La experiencia con el cliente es lo más importante y tú lo sabes que es lo básico en la ferretería. Es lo básico desde la sonrisa, que es la conexión que tienes con el cliente, desde el trato amable. Un cliente tú puedes tener el precio inclusive un poco más alto que las demás ferreterías, pero si allí en esa ferretería lo tratan bonito, amablemente y se siente en familia, ese cliente no te va a cambiar fácilmente por otra persona. ¿Por qué? Porque el cliente normalmente lo que busca es eso, una buena acogida dentro de su ferretería. Entonces, a veces inclusive quiere resolver un conflicto, quiere resolver un problema y resulta que sale de la ferretería con más problemas, sale de la ferretería con más situaciones difíciles de las que ya trae. Y no es la idea. Entonces, hay que tener en consideración que el personal debe ser un equipo capacitado para mejorar la relación y la experiencia con el cliente. Y otra cosa muy importante es que debe tener conocimiento de los productos. ¿Para qué? Para generar confianza con el cliente y así poder cerrar ventas. Si no tienes conocimiento del producto, entonces tienes que ponerle como tarea a diario, a través de videos, a través de guías, de libros, de catálogos, que se estudie todos los productos que hay en la ferretería. Y tú con tu ayuda también tienes que decirle, mire, este producto es para esto, vienen estas medidas, vienen estos colores, vienen estos tamaños, vienen estas marcas, son estos los precios y todo tratar en lo posible de que esa persona tenga a la mano los precios y los costos de compra, sobre todo de esos productos. ¿Por qué el precio de costo lo tiene que tener? Porque a lo que esa persona sepa el precio de costo de ese producto, va a saber manejarse con los precios con el cliente. Si el producto costó 10 soles y lo estás vendiendo en 16, por ejemplo, y el cliente le dice, ¿me lo puede dejar menos a 15? Por ejemplo, tengo 15 soles. Ella o él debe saber que ese producto sí se puede o no se puede dejar dependiendo el precio del costo. Tienes que enseñarle también, por ejemplo, que a ese precio de costo se le sube una rentabilidad de acuerdo a tus costos fijos, a tus costos variables. Todo eso se lo tienes que enseñar. Entonces, al saber esa persona el precio de costo del producto más el precio de venta, puede manejarse con el cliente. Si le puede bajar un sol, 2 soles, 3 soles a la cuenta completa de todo lo que vaya a llevar el cliente. Entonces, todos esos son detallitos muy puntuales que tiene que tener en consideración para la capacitación a tu personal. Bien, habilidades claves que debe tener este personal de la ferretería. Primero que nada, conocimiento técnico de los productos, ya se los dije, tiene que saber en qué momento venderle qué cosa al personal. Es por eso que hago empeño e insisto en antes de la clase proyectarles estos cursos de bricolage, porque si ustedes saben de carpintería, saben de albañilería, saben de electricidad, saben de plomería, al momento de ustedes asesorar a un cliente, saben perfectamente qué cosa venderle, qué es lo que necesita, cómo lo necesita, porque ya ustedes saben a qué oficio se refiere ese cliente y a qué cosa es lo que él se está refiriendo con eso que les está explicando que necesita. O inclusive, a veces no son ni siquiera profesionales del bricolaje, sino personas que se dedican
a ese tipo de oficio sin tener ningún tipo de especialidad, sino que les gusta hacer reparaciones en su casa. Eso se le llaman aficionados del bricolage, porque hacen reparaciones en su casa, no pueden ver una cosita rota porque la quieren reparar, no pueden ver una cosita que esté sucia o que le haga falta algo porque de una vez lo quieren hacer. Entonces son personas aficionadas del bricolage y a veces se ponen a realizar trabajos y después hay cosas que les faltan o no saben cómo hacer y en el ferretero o en la ferretera quieren encontrar esa asesoría, quieren encontrar esa ayuda para que ustedes puedan solventar el problema. Y, por supuesto, la atención al cliente con mucha paciencia, que es lo que a mucha gente le falta. Al cliente hay que atenderlo con paciencia, con oportunidades. No estoy diciendo que todos, no todos los clientes llegan con problemas, pero sí hay algunos que son tan especiales en el sentido de que te llegan, por ejemplo, a veces no saben lo que quieren, o a veces te dicen una cosa por otra, o te dicen una medida por otra, te preguntan un precio, otro y otro, te hacen sacar varios productos, te hacen sacar varias cosas de varias marcas, de todo, y al final a veces ni siquiera se llevan nada o un solo productito de todas las cosas que te hacen sacar. Hay que tener paciencia porque los clientes hay de todo. Entonces tiene que ser una persona que tenga paciencia, que tú le expliques que tiene que ser con el cliente muy amable y a explicarle, ¿no? De cada cosa para que el cliente quede claro. Esos clientes que son así muchas veces regresan y cuando regresan ya te compran o te van comprando cada cosita de lo que te van pidiendo. Hay otros que no, pero bueno, ya por lo menos la segunda vez cuando vuelva ya no te hace sacar tantas cosas, sino que te compra puntualmente por lo que va. Normalmente pasa así. Y por supuesto, esa persona tiene que tener los conocimientos claves y claros acerca de qué es un proceso de venta. Un proceso de venta no es despacho. Yo siempre les he dicho que una cosa es despachar y otra cosa es vender. Entonces esa persona tiene que estar claro acerca de lo que es despachar y lo que es vender. ¿Qué es un despacho? Deme por favor una cinta aislante, deme por favor un destornillador, deme por favor un teflón, deme por favor un perno de tal medida, ya, y fue, lo despachó, el hombre se fue y hasta ahí llegó. Eso es un simple despacho. El proceso de venta es diferente. En el proceso de venta se hace prospectación, en el proceso de venta se hace atención esmerada al cliente. Y luego que el cliente hace una solicitud sobre un pedido, ustedes le tienen que hacer un ofrecimiento para hacer un cross-selling o hacer un upselling. Ya yo les he hablado de ese tipo de procesos. Los que no se recuerden o los que no lo han visto esa clase, el cross-selling es cuando ustedes le aumentan la venta o lo que el cliente va a solicitar. Como siempre pongo el ejemplo, si va a llevar pintura, pregúntele si necesita espátula, si necesita masilla para la pared, si necesita plástico para tapar las cosas mientras pinta, pregúntele si necesita cinta para pegar y que no se manche la pintura, pregúntele todo lo que necesita el cliente para ustedes poder hacerle un cross-sell, un agregado a esa compra. O un upsell, el upselling es agrandarle la compra. Si el cliente, por ejemplo, va a comprar, por decir, un solo galón de pintura, pregúntele cuál es la extensión de la pared que va a pintar y si es un espacio o un metraje para el cual no alcanza un galón, entonces ustedes le dicen, mire, por la compra de 2 galones se lo dejo en tal precio y hace como especie de una oferta para que esa pintura que se vaya a llevar se la lleve en más cantidad. Entonces ustedes le hacen una oferta o le dicen, mira, en vez de llevarte 3 galones, mejor llévate el balde en un precio especial. Y así sucesivamente. Eso es upselling, es agrandar la compra del producto que el cliente esté llevando. Y después hay que hacerle un seguimiento, un respectivo seguimiento a ese señor. Hay que preguntarle, una vez que llegó a su casa o al otro día, señor, mire, disculpe, le alcanzó la pintura, le sirvió los productos que nosotros le vendimos, qué tal se sintió con nuestra atención, es decir, un seguimiento post-venta. Ahí es donde se completa el ciclo del proceso de venta. Eso lo tiene que saber un vendedor. Bien, el proceso de capacitación consta de 3 partes fundamentales, que es la inducción inicial, luego viene la formación técnica y luego viene la simulación de ventas, que son lo que nosotros llamamos el role and play. Role play. Con el role play nosotros hacemos una simulación, es decir, como un proceso en el cual le enseñamos en vivo cómo hacer un proceso de ventas. Entonces, con la inducción inicial, primero que nada, lo primerito que se le tiene que hacer conocer a ese empleado o a esa empleada es el inventario. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo lo tienes? Si
si es posible que de entrada haga un inventario de todos los productos. Así vas a ver cuántos productos hay, cuáles son los productos que tienes, a qué precios, qué tamaño, qué cantidades, qué tipo de productos, y ahí los empieza a conocer, los empieza a tactar y sobre todo sabe dónde están ubicados para que al momento de que el cliente le pida algo ya lo ubique, ya sepa, ya, yo vi eso acá de este lado, sí, yo lo vi por aquel estante, este está en aquel pasillo, y ya la persona se va ubicando. ¿Por qué? Porque ya hizo inventario. Normalmente eso es lo que yo cuando capacito, eso es lo primero que les mando a hacer, el inventario, para que de esa manera sepa dónde están las cosas. Obviamente, algo que les quiero aclarar, ustedes no es que la persona va a llegar y le van a mandar a hacer una tarea y los dejan solos. No, nosotros tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Al principio, los primeros días, la persona ve cómo tú trabajas. ¿Ya? Por ejemplo, una factura, no es que le vas a decir, hazme una factura. No, ven acá, este es el sistema, así se hace. Y empiezas a abrirle el sistema, empiezas a decirle, así se hace la factura, o la boleta, o el ticket simple de venta, lo que sea que tú vayas a darle al cliente. Así se hace la factura, así se hace una guía de remisión, así se hace esto, así, que lo haga contigo, que es la persona viéndote y te sientas allí con la persona. Luego el inventario se hace así, esto se cuenta así, esto se coloca en el sistema así, esto va así, todo. Que ella te observe cómo haces los primeros pasos de todo. Luego, que seas tú quien vea a esa persona cómo está haciendo las cosas, lo acompaña o la acompaña, cómo lo esté haciendo, mirando. A ver, yo te dije por acá eso, así, muy bien. Luego ahora entras a este patrón, luego sigues acá y es eso. Ahora le das aquí emitir a la factura. Ya le diste, perfecto. Entonces ya una vez que tú lo acompañes, ya va agarrando el curso, porque ya no solamente te está viendo, ahora lo está haciendo, pero bajo tu supervisión. Luego que ya tú lo estás haciendo bajo tu supervisión, entonces de allí ella o él lo hace solo los procesos, pero tú observando, tú mirando todo lo que está haciendo, tú mirando todo cómo lo está haciendo. Y por supuesto, corrigiendo lo que de repente veas que no lo está haciendo bien, pero ahí poco a poco vas enseñando. Ya después, esa persona se tiene que sentir en capacidad de enseñarte a ti, de decirte a ti cómo se hacen las cosas, para que así a ti te quede claro que en realidad aprendió, que en realidad captó la información. Ese es el proceso que se da para la capacitación. Luego en la formación técnica tienes que aprender lo que es el uso de los productos, sus características, sus precios, sus tamaños, todo. Para que de esa manera, al momento que llegue el cliente, pues por supuesto sepa cómo se va atendiendo, cómo se va dando, cómo se va haciendo el proceso, cómo le va administrando, ¿no? Cada uno de los pedidos que hace el cliente. Muy importante que aprenda a hacer cotizaciones. Esa es una de las principales tareas que tienes también que enseñarle a la persona, porque el que sabe hacer una cotización, obviamente puede hacer la venta. Entonces es muy importante que aprenda a hacer una cotización. Y luego viene lo que es el roleplay, la simulación de ventas, en donde tú te vas a comportar como un cliente difícil, como un cliente al que hay que tenerle paciencia, luego te comportas como un cliente que de repente hace muchas preguntas, a un cliente normal y común y corriente que llegue y compre algo. Entonces tú tienes que completar con esa persona ese sistema en el cual hacen la simulación de cómo le va a vender a los clientes, cómo va a ser esa venta, para que así se vaya acostumbrando. Y poco a poco, cliente que vaya llegando, tú así, a su lado, al lado, ¿no? Pendiente de cómo lo atiende, de cómo hace las cosas y que la persona te vaya viendo. Eso en el segundo paso, sí, lo vas o la vas conduciendo, de la manera como va a ir haciendo las cosas en el mostrador. Y así poco a poco, entonces, hasta el momento en el que tú veas que ya la persona se encuentra completamente preparada, entonces ahí sí puedes ponerte a hacer tus cosas, puedes salir a hacer tus prospectaciones, puedes salir a hacer tus seguimientos, tus ventas, porque ya tienes a alguien allí que se encargue de todas las tareas. Ahora bien, ¿a través de qué herramientas tú te puedes avalar o te puedes valer para hacer las capacitaciones a estas personas? No solamente de tu conocimiento como tal, también te puedes valer de charlas, te puedes valer de talleres. Hay muchas, pero muchas empresas que hacen charlas y talleres como por ejemplo Maestro, Sodima,
Promar, esas son tiendas que siempre hacen capacitaciones y esas capacitaciones son muy importantes porque allí van muchos proveedores que hacen este tipo de capacitaciones acerca de las marcas, de los productos, y es algo bien porque ahí se aprende mucho de cada una de los usos y las marcas que más se venden en la ferretería. Videos educativos. Ahorita la información es lo que sobra en YouTube. Hay muchos canales que explican acerca de cómo usar cada cosa, cada herramienta, y ustedes allí pueden ir alimentándose cada día junto con su empleado o con su empleada para que ellos sepan que existen esas herramientas o cómo se usan, de qué manera se pueden llevar a cabo una tarea con esas herramientas o con ese tipo de producto que estén estudiando. Entonces, con los videos educativos, ustedes pueden tener una alianza muy buena para con sus empleados. También la capacitación práctica en las tareas de venta. Si ustedes quieren que estas herramientas de capacitación sean más profundas y sean más valederas en Aula Ferretera, ya saben que nosotros damos capacitación a los vendedores para que esta tarea a ustedes se les haga menos difícil, menos complicada y, por supuesto, nosotros tengamos las herramientas adecuadas para darles a esa persona para que ya prácticamente se eduque sola, ¿ya? Tiene que ser una persona también que le guste mucho capacitarse. Bien, luego de todas estas charlas, de todas estas capacitaciones, entonces viene lo que es el seguimiento y la evaluación. Así como se le hace seguimiento al cliente y se le hace una postventa, que eso prácticamente es la evaluación, ¿no?, de nosotros como vendedores hacia del vendedor hacia nosotros, asimismo tiene que hacer la evaluación ustedes a su personal, ver de qué manera la persona está teniendo su rendimiento, de qué manera está haciendo las ventas, cómo está atendiendo al cliente, cómo le está yendo con los precios, con los proveedores, si se ha acostumbrado, si se ha adaptado al ambiente, si cumple con sus tareas a tiempo, si es una persona que en realidad merece la pena tenerla en la ferretería. Entonces ustedes todo esto lo van a evaluar periódicamente. Ya tienen que hacer un feedback constante también con la persona para ir mejorando su desempeño. Si ustedes ven que todo lo hace bien, pero está fallando en el área de la limpieza, por ejemplo, entonces tienen que decirle, mira, una de las cositas, por ejemplo, ahorita hasta el momento has trabajado excelentemente bien y tienen que resaltar, ¿no?, reconocer cuáles son los valores que hasta el momento la persona ha tenido, cuáles son esas virtudes que la persona ha tenido. Y si ha tenido fallas en algo, entonces, mira, hasta el momento has trabajado bien en este aspecto. Pero en este otro, por ejemplo, en el área de la limpieza, he visto un poco de fallas porque veo que los productos están sucios, veo que el mostrador se mantiene desordenado, veo que el piso no se asea y esa es una de las tareas que tú tienes que tener. Es muy importante que a la hora de que ustedes contraten a una persona, le hagan un contrato o le den todo lo que son las pautas, el manual de procedimientos de sus funciones, para que la persona esté clara de qué cosa es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Si la persona no tiene esas pautas por escrito, ustedes no van a tener con qué defenderse a la hora de. Ustedes tienen que saber exactamente cuáles son las pautas que esa persona tiene que seguir y por escrito lo tiene que saber para que se lo lea y de esa manera luego no hayan conflictos, no hayan confusiones, no hayan malos entendidos, porque le ha pasado a muchas personas que no, lo que pasa es que mira, yo quise hacer con ella esto, pero no se pudo porque no quiso hacerlo. Y resulta que esa cosa que no quiso hacer o que hizo esa persona ameritaba despido, ameritaba, por ejemplo, retirarse del trabajo. ¿Por qué? Porque era una falta grave. Entonces, ¿cómo hace esa persona para definir si hay una falta grave o una falta leve si tú no le das un contrato, si tú no le das un manual de procedimiento en el cual la persona sepa si en realidad puede o no puede, está apta o no para hacer ese trabajo? Entonces es mejor dejar las cosas en claro desde el principio. Para los que quieran tener el modelo de contrato para una persona en una ferretería con todas las pautas sobre lo que debe y lo que no debe hacer y el manual de todo el procedimiento de lo que es atender una ferretería, en la guía que hoy se les va a hacer entrega a todos los que la quieran adquirir, la guía, allí ustedes van a tener ese contrato, van a tener ese manual de procedimiento, van a tener esa ejecución para cada uno del personal de ustedes, para que de esa manera
ahorren tiempo, sepan lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y ambos estén claros al momento de firmar el contrato. Entonces, también es muy importante los incentivos, es muy importante. Y no estoy hablando de incentivos económicos, estoy hablando de muchos tipos de incentivos que las personas les gusta que le hagan al momento de hacer un trabajo bien hecho. Imagínense ustedes por un momento que ustedes hagan cosas buenas por una persona, a todo tiempo estén haciendo las cosas bien y esa persona no le den ni las gracias. De verdad que es bastante decepcionante, ¿no? No quiere decir que nosotros vivimos del reconocimiento de los demás, pero siempre como seres sociales que somos, necesitamos que los demás reconozcan nuestro trabajo, valoren lo que hacemos. Entonces, igual pasa por parte de los empleados. Si ustedes tienen un empleado o una empleada que está haciendo bien las cosas, hay que reconocérselo, hay que darles como incentivo un gracias, lo estás haciendo muy bien, aprendes muy rápido, qué bien lo haces. ¿Para qué? Para que la persona lo siga haciendo, se incentive a seguirlo haciendo. Porque si hace cosas y hace cosas y hace cosas y tú ni siquiera lo valoras, ni siquiera le dices un está bien o un gracias, entonces esa persona se va a sentir medio desmotivada. Entonces después es que viene, no, yo no sé, ese muchacho, esa muchacha al principio tan bonito que trabajaba y ahora no quiere ni hacer las cosas. Pero ¿cómo? Si no le das incentivo, no le dices ni siquiera una palabra de aliento para que esa persona se sienta motivada cada día a seguir entusiasmado o entusiasmada por el trabajo. Entonces no se comporten como jefe, compórtense como líder. Recuerden que los líderes somos los que damos el ejemplo, somos los que llevamos a las personas de la mano para que hagan las cosas, somos los que no gritamos, sino que aconsejamos, somos aquellas personas que estamos al tanto de todas las situaciones para aconsejar y para llevar a esa persona a un mejor nivel, tanto como empleado como persona. Entonces, esos son aspectos que también tienen que tener en consideración a la hora de capacitar a un personal. También tenemos lo que son las motivaciones que se dan al equipo, ¿no? En caso de que ustedes no tengan una, dos, sino que tengan más personas, es importante que ustedes tengan un ambiente positivo de reconocimiento, porque esto motiva a la persona a continuar. Una persona que le digan, qué bien lo haces, lo estás haciendo muy bien, me encanta que aprendas tan rápido. Ese cliente que salió satisfecho, me gusta cómo lo atendiste, sigue adelante. Esas son palabritas que aunque ustedes las vean insignificantes, tienen para una persona. Tienen que tomarlo en consideración, tienen que hacer reconocimiento a las personas cuando estén haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque eso motiva, eso a la persona lo alienta a seguir adelante. En la noche antes de dormir va a decir, ay, la señora Luz, el señor Pedro, el señor Mario, la señora María me dijo que lo había hecho bien, que había atendido bien a ese cliente. Mañana voy a atender mejor porque quiero que se sienta bien con mi presencia en la ferretería, porque yo quiero seguir en ese trabajo. Hay personas que quieren seguir en el trabajo, hay personas que quieren hacer bien su trabajo, pero no encuentran motivación en las personas que los dirigen, porque a veces los tratan mal o sencillamente no valoran, no aprecian su trabajo, quieren tratarlos como si fueran un trapo, quieren tratarlos como si fueran algo menos, y así no es. Nosotros todas las personas somos iguales. Tenemos que tratar también, tenemos que comportarnos con la humildad y la sencillez de nuestra esencia, de nuestra personalidad, sin perder la actitud de que somos los coordinadores, los líderes en la ferretería. Eso es muy importante. El hecho de que tú seas sencillo, de que tú seas humilde, no quiere decir tampoco que te vas a poner al nivel del empleado, a tener exceso de confianza, porque si tú pasas la raya de la confianza con esa persona, también estás peligrando, porque esa persona en algún momento te va a faltar el respeto y no te va a gustar. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, como dice el dicho. O sea, sencillamente una amistad, un trato de respeto con esa persona, un reconocimiento, una motivación cada vez que hace algo, pero tú siempre dándote tu lugar sin humillar, sin maltratar y sin hacer sentir mal a las personas. Eso es muy importante. También debes fomentar el trabajo en equipo. No es que si, por ejemplo, tienes dos vendedores y a este vendedor que de repente vende más por su mayor experiencia y este vende menos, descartarlo, humillarlo o hacerlo sentir mal porque sencillamente no vende igual que este. Más bien al contrario, a este es el que le tienes que dar más empuje, a este el que tienes que capacitar más. Y en ese sentido, decirle al que sabe más que enseñe al que sabe menos, que trabajen en equipo.
es que no se comporten como aquellos padres o aquellas madres que tienen dos hijos y tienen un favorito. El otro hijo lo hacen sentir mal, lo hacen sentir desgraciado, lo hacen sentir que no sé para qué viene a la vida, no sé para qué viene a este mundo. Eh, a veces los niños sufren de depresiones por eso, porque ven la inclinación que tienen los padres más hacia un hijo que hacia otro. Y eso no debe ser. Igualito eso con los empleados, igualito. Los empleados nosotros no tenemos por qué tener más inclinación hacia uno que hacia el otro porque haga mejor las cosas. Sencillamente el que lo hace mejor hay que hacer lo que enseñe al que casi no sabe o al que no sabe. ¿Para qué? Para que de esa manera se trabaje en equipo. Tenemos que fomentar lo que es el trabajo en equipo, que haya un apoyo mutuo, no solamente en la parte de laboral, sino también hasta en la parte personal, cuando haya la resolución de un conflicto, cuando se presente un problema, un desafío en la ferretería, entre todos juntos como equipo lo podemos solventar. Siempre van a haber problemas, siempre, en toda familia, en todo negocio, en toda ferretería, siempre hay problemas, pero si no se trabaja en equipo, el problema se va a hacer aún mayor. Entonces, es muy importante que se trabaje en equipo, en solidaridad, con honestidad y mucha actitud positiva, es lo más importante. Mucha actitud positiva. Hay gente que se enfrasca en lo que pasó, porque fue tu culpa, porque pasó eso, porque es tu culpa, porque no hiciste esto, si hubieras hecho aquello. No, si ya lo que pasó, pasó, no se puede recoger el agua derramada. Sencillamente ahora hay que ver cómo solucionar eso que pasó, de qué manera podemos nosotros solventarlo, cómo lo podemos remediar esa situación, qué cosas hay que hacer para nosotros poder volver a la normalidad en cuanto a esa situación. No darle vuelta y más vuelta al pollo porque ya eso no tiene remedio. Sencillamente enfocarnos en cómo resolver positivamente. Bien, entonces, en conclusión a este tema y a esta clase que hemos compartido, un equipo capacitado primero te genera confianza, te genera más ventas y por supuesto el éxito de tu ferretería depende de un personal que esté listo, que esté capacitado para atender y que esté capacitado para asesorar a tus clientes. A veces hay personas que toman en consideración y dicen que el éxito de la ferretería está en los clientes, porque de los clientes vivimos. Y es cierto, pero ¿quién atiende a los clientes? Lo atienden los vendedores. Entonces, si ustedes capacitan bien ese personal, van a tener más ventas, obviamente. Pero si no capacitan bien al personal, entonces van a tener una de las patas de la silla va a estar fallando. Y al fallar una pata de la silla, saben muy bien que la cosa no anda bien. Entonces, como consejo les digo, primero, tengan siempre actitud positiva. Segundo, tengan siempre la humildad y la sencillez de poder capacitar a una persona sin humillarla, sin vejarla, sin maltratarla, sin gritarla y, por supuesto, de tratándola como un ser humano que es, porque es una persona que va a estar a tu servicio, va a estar a tu servicio en tu negocio. En tu negocio tiene que reinar lo que es la paz, el amor, la tranquilidad, para que de esa manera esas energías positivas siempre vibren en tu ferretería y tengas más ventas. Yo que te lo digo, eso funciona. Y tercero, siempre tener en consideración de que el trabajo en equipo funciona mejor. No te guardes la información, no seas egoísta con lo que sabes, no te guardes las cosas que sabes que le pueden servir a los demás. Al contrario, compártelo para que de esa manera haya un trabajo en equipo más positivo para con tu familia laboral, porque eso es una familia laboral la que uno conforma en la ferretería. Entonces, esos son mis consejos y para que tengas éxito en tu ferretería, capacítate. Si tú no puedes capacitar a otros si tú no estás capacitado. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no estás capacitado y no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a entrenar a los demás? Entonces, tienes que empezar por ti. Capacítate. Esto que estás haciendo hoy es una muy buena oportunidad para iniciar. ¿Por qué? Estás dando un paso importante porque te estás capacitando, estás entrando a las clases de los martes ferreteros, donde de una manera u otra siempre te damos información de valor que te puede servir para tu salir adelante en tu ferretería. Entonces, espero verte siempre, continuamente en estas clases para que de esa manera puedas poco a poco ir aligerando esa carga y poco a poco ir saliendo adelante con tu negocio. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? A ver, los leo. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales.